Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos días y estos medios, ha dado 2 vueltas sobre su eje imaginario y un poquito más, y sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Aquí estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano de la información internacional vía satélite, porque comenzamos allá en La Charneca, en el Cerro Marín, en 1971, cuando única vez que había ganado el Premio Nacional de Periodismo el canal oficial, un poquito de historia, porque bajábamos el único satélite de uso civil que llegaba a Venezuela, lo levantaban en Prados del Rey, en España, con todo el resumen de Eurovisión, y comenzábamos aquí con la flamante Camatagua, y el único que se atrevió a saltar sin paracaídas y bajar en vivo aquel programa fue este servidor. Bueno, mutatis mutandis, las cosas hoy nos tienen en la actualidad, que es lo que nos interesa, y sobre este particular voy a entrar directamente a la temática que, para variar, nos ha hecho cambiar la pauta. En este sentido, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y además tenemos un invitado que no se lo pueden perder porque vamos a hablar de lo humano y lo divino. ¿Qué tenemos en pantalla? Bueno, como se ve, otro atentado contra la madre naturaleza. El presidente Evo Morales además ha estado entregando ayuda a las víctimas de los incendios forestales. El video muestra incendios forestales en Santa Cruz, Bolivia. Se combate los incendios tratando de apagarlos, obviamente, vistas aéreas también de las áreas que están totalmente destruidas y además creando una nube ingobernable de contaminación. Varios en el combate del fuego intentan poner fin a este. Santa Cruz es una zona importantísima de Bolivia, porque ha reunido siempre características peculiares de desarrollo, riqueza económica y de líderes también, que siempre han estado un poco en rivalidad a veces con la propia La Paz, ¿no? Vean esto, visto desde el aire se ve el dramático desenlace de todo esto. Bueno, hay que hacer además pruebas de tren, entre nubes de humo, y tratar de normalizar. Ahí está el compañero Evo. Digo compañero porque cuando nos presentaron, él me dijo, compañero Walter, y de repente dijo, con esa sencillez de él, ¿me permite que le llame compañero? Digo, presidente, honradísimo. Así que ahora nos tratamos de compañeros. Y es para mí un altísimo honor. Bueno, el humo envolvió a Santa Cruz de Bolivia. Y las tácticas de tala y quema combinadas con condiciones secas causaron decenas de incendios forestales. Y cuando viene incendio, inundación o derrumbe, primero hay que salvar la vida. Eso es lo más importante. Por eso hemos decidido esta mañana que va a venir un helicóptero solamente para evacuar. Nos informa aquí el incendio no podemos apagar, está atacando la comunidad. Lo primero que hay que es evacuar el hermano alcalde. Mañana vamos a hacer unos patrullajes a la cabeza de la ABT con representantes del Ministerio Público. Los residentes han sido evacuados de sus hogares y el país ha declarado un estado de emergencia con 16 incendios aún activos. All I can do, as my city's granddaughter, as the granddaughter of a woman who lives in occupied territories. Estamos ahora en otro escenario. Taib dice que Netanyahu sacó una página del libro de Trump y se refiere a que desde Estados Unidos Rashida Tlaib Islam Omar realiza una conferencia de prensa sobre la reciente decisión de Israel de prohibir la entrada en la nación. La representante de la Casa de Estados Unidos, es decir, de la Cámara Baja, Shaida Tlaib Amin Omar, asiste a la conferencia de prensa y dice: todo lo que puedo hacer como la nieta de mi ciudad, más que la hija, en apodo árabe para abuela, como la nieta de una mujer que vive en territorios ocupados, es elevar la voz exponiendo la verdad de la única manera que sé. No me enseñaron mis maestros de la escuela pública en Detroit a humanizar el dolor de la opresión. I'm her dream manifested. I am her free bird. So why would I come back and be caged and bow down
Todo lo que puedo decir es que es de la difícil situación del pueblo palestino. Sé que cuando finalmente podamos verlo como merecedores de la dignidad a la que tienen derecho, entonces habremos dado un gran paso. Los que vivan podrán vivir en paz. Es lamentable que el primer ministro Netanyahu aparentemente ha tomado una página del libro de Trump, incluso la dirección de Trump, para negarnos esta oportunidad a los palestinos. Hablé con mi familia y creo que mi abuela dijo maravillosamente cuando dijo, soy su sobrino. Asfur en árabe significa su pájaro. Y ella dijo que su sueño se manifestó y soy un pájaro libre. Entonces, ¿por qué habría de temer y volver a ser enjaulado e inclinarse cuando una elección le ponga de cabeza en alto? La dignidad es lo primero y el pueblo palestino luchará por ella como lo ha hecho siempre. No podría ir en esta era un congresista estadounidense de Estados Unidos que venía de allí, no solo para ver a mi abuela, sino para hablar con organizaciones palestinas e israelíes que creían que mi abuela merecía la dignidad humana tanto como cualquier otra persona. Bueno, aquí hay un intento de compatibilidad, ¿no? La representante de Estados Unidos, Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, decía, la decisión de prohibirnos a mí y a mis colegas, las dos primeras mujeres musulmanas estadounidenses electas para el Congreso, es nada menos que un intento de un aliado de Estados Unidos de reprimir nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo como funcionarios electos. Pero esto no se trata solo de mí. La decisión de Bibi Netanyahu, lo de Bibi es nuestro, fue negarnos la entrada. Podría no tener precedentes para los miembros del Congreso, pero es la política del gobierno cuando se trata de los palestinos. ¡Qué descaro! Lo de descaro lo decimos nosotros. Los aranceles sobre China aumentan el riesgo de recesión en Estados Unidos. Es un boomerang que le está dando en la nuca al energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Estamos en la Bolsa de Valores, obviamente, el piso de las operaciones con toda su gigantesca y moderna electrónica, la pantalla que muestra los puntos claves de comercialización y los comentarios de CMG, la fecha desconocida, este es un tema de archivo, pero siempre se opera así como estamos viendo, varios planos del edificio Nasdaq en Times Square y los peatones y varias sucursales del Citibank, la sucursal del Bank of America. Y aquí la embajada china advierte a Canadá que deje de entrometerse en los asuntos internos de China. Hong Kong, diversos manifestantes en protestas ilegales, vuelan los ladrillos. China, dicen, está en un riesgo de recesión, está por verse. Lo que pasa es que China ya es imparable y es la potencia que subestimaron durante tanto tiempo, ¿no? Como sea, la Embajada de China en Canadá advirtió a Canadá que deje de entrometerse en los asuntos internos de China. Lo dijo el domingo, un día después que Canadá emitió una llamada declaración conjunta con la Unión Europea sobre la región administrativa especial de Hong Kong. ¿Recuerdan que hablamos de Hong Kong? Bueno, esto es realmente como si estuviéramos otra vez diciéndoles que el crecimiento se ha disminuido y que la economía puede entrar en una situación difícil. Bueno, el sábado, sin tener en cuenta la posición solemne de China, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá emitió la llamada Declaración sobre la situación en Hong Kong y se entrometió en los asuntos internos de China. La embajada china enfatizó que deplora y se opone firmemente a tal movimiento y declaró: los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China que no admiten interferencia de ningún otro país, organización o individuo, reiterando el principio de un país y dos sistemas. Portavoz de la Embajada de China en Canadá debe dejar de entrometerse de inmediato en los asuntos de Hong Kong. Y ahora estamos en Washington, donde también lo que ocurre en el otro extremo del mundo, esta es Beijing y es la entrada a la ciudad prohibida y la plaza de Tiananmen. El resultado de esto es que ministros hacen lo suyo, pero los rendimientos de los bonos de 10 años, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cayeron por debajo de los bonos a 2 años por primera vez desde 2007. Y los rendimientos de los bonos a 30 años cayeron a un mínimo histórico el miércoles pasado e interpretado ampliamente a una recesión, que es el más grande del mundo. La economía se dirige ahora con atención a una recesión aparente y sin embargo durante el fin de semana los asesores de la Casa Blanca rechazaron
tal interpretación cuando fueron entrevistados por los medios estadounidenses, insistiendo que no hay recesión a la vista. Sin embargo, los últimos datos económicos de Estados Unidos y las voces que se oponen a los aranceles adicionales del gobierno sobre las importaciones chinas proporcionan más evidencia de que existe un riesgo creciente de recesión en Estados Unidos. El proteccionismo de Trump está mostrando sus consecuencias. La capacidad de producción de China y los precios son altamente competitivos. Y como no pueden con ellos, entonces proteccionismo. En términos generales, los bonos de mayor vencimiento tienen un rendimiento más alto en comparación con los bonos a más corto plazo. Si la curva de rendimiento se invierte, generalmente anuncia la llegada de una recesión en los próximos 12 meses. El fenómeno se ha registrado antes de cada recesión que ocurrió en Estados Unidos en los últimos 50 años. Y este año ha sido registrado varias inversiones y la última ha demostrado ser la más preocupante. Bueno, la Embajada de China ha hecho advertencias y el ministro de Defensa alemán subraya la importancia de las tropas alemanas en Jordania. Y aquí estamos con el ministro de Defensa alemán, Annegret Kramp-Karrenbauer, que visita a los soldados de la Bundeswehr basados en la base de Al-Azraq, al norte de Jordania. Kramp-Karrenbauer comentando la situación y habla de la coalición de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Y varios de los ministros de Defensa, incluyendo el alemán Annegret Kramp-Karrenbauer, hablando con el rey Abdullah de Jordania. Y la base militar es la de Al-Azraq en Jordania. Y tenemos aquí, caminando con el comandante de las tropas alemanas en Al-Azraq, el coronel Gero von Friedstein, varios en la base militar, Kramp-Karrenbauer, y hablando con von Friedstein y otros miembros del personal militar. En este sentido, el ministro de Defensa alemán, Annegret Kramp-Karrenbauer, aquí la tenemos, decía, todos los participantes dejaron muy claro, según tengo entendido, llevo conmigo a Berlín, que realmente piden que este trabajo, esta misión continúe y que todos están de acuerdo en que el Estado Islámico ha perdido territorio, pero es mejor ser derrotado que, además, la misión de gran importancia para la estabilidad de la región. Y aquí, Kramp-Karrenbauer dice, confían en nosotros, también en la interpretación muy frágil de todas las potencias. Todos han dejado claro que sería un golpe para la misión si Alemania retrocediera. Hemos dicho que somos parte de una coalición internacional, una coalición, mientras tanto, que consta de 75 estados y 4 organizaciones internacionales que han dicho que lucharán contra el terrorismo. Un terror que hemos visto en los últimos años y meses no marca la diferencia de dónde provienen sus víctimas, pero que ataca despiadadamente. Por lo tanto, siento una gran responsabilidad de apoyar a otros estados en esta lucha. Die alle gesagt haben, wir kämpfen hier gegen Terror. Ein Terror, das haben wir in den letzten Jahren und Monaten gesehen, der nicht unterscheidet, woher die Opfer kommen, sondern der gnadenlos zuschlägt. Und deswegen empfinde ich eine hohe Verantwortung in diesem Kampf, an der Seite auch von anderen Staaten zu stehen. Así lo decía en esta importante base militar alemana. Y el comandante de las tropas alemanas en Al-Azraq, coronel Gero von Friedstein, decía a su vez, al final, la decisión de cada estado, de qué manera y por cuánto tiempo quiere proporcionar tropas para esta coalición, es privativo de cada uno de esos gobiernos. La coalición ha tenido mucho éxito en el pasado y todavía lo tiene. Ahora tenemos que consolidar nuestro éxito militar para que el Estado Islámico, que todavía es un oponente militar, no recupere sus fuerzas. Bueno, la historia es que la nueva ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, habló de la importancia de las tropas alemanas basadas en la base de Azraq, al norte de Jordania, que formen parte de una coalición liderada por Estados Unidos contra las actividades del Estado Islámico. Después de las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman al-Zawadi, y el rey Abdullah II de Jordania, se continuó con la agenda. Debería evitarse la acción unilateral, dice el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Cachemira.
reunión de miembros del Consejo de Seguridad sobre Cachemira, y el embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Hun, dice: el secretario general también emitió una declaración hace unos días y, a juzgar por lo que escuché de los debates del Consejo de Seguridad, los miembros han expresado una gran preocupación por la situación actual en Jammu y Cachemira. Also concerned about the human rights situation there, and also it's the general view of members that parties concerned should refrain from taking any unilateral action. También están preocupados por la situación de los derechos humanos allí. También es la opinión general que los miembros de las partes involucradas deberían abstenerse de tomar cualquier acción unilateral que pueda agravar más la tensión allí, y que la tensión es muy peligrosa en este momento. No aceptó preguntas y se retiró discretamente. Y luego hay participaciones de otros elementos. En este caso, la representante de Pakistán en las Naciones Unidas, Malik Lotfi, diciendo: creo que esta es la de hoy una reunión que anula la afirmación de India de que Jammu y Cachemira son un asunto interno de la India. Hoy todo el mundo está discutiendo el estado ocupado y la situación allí, como enfatizó el embajador chino. La situación de los derechos humanos en Jammu y Cachemira es una situación abismal de derechos humanos, con violaciones cometidas con impunidad por parte de la India, que también ha sido discutida hoy en el Consejo de Seguridad, de cuya reunión vengo aquí. La historia es que el embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Yu, y los miembros del Consejo de Seguridad generalmente sienten por la India y Pakistán deberían abstenerse de tomar medidas unilaterales sobre Cachemira. Pero aquí tenemos a representante de la India. Y en todo caso, uno de los más conspicuos involucrados en estas reuniones. Las fuerzas de seguridad se desplegaron frente a las mezquitas en Srinagar el viernes, dijo, mientras que las camionetas de la policía, equipadas con altavoces, estaban haciendo lo posible por disuadir a los que estaban tratando de crear un clima de tensión allí. Pero cualquiera sea el caso, el representante de la India hablaba con relativa esperanza de que las cosas se pudieran poner en su lugar. Syed Akbaruddin decía: hay formas diplomáticas normales de tratar con los países cuando los países se tratan bien entre sí. Es la forma de hacerlo, pero usar el terror para tratar de impulsar tus objetivos es la forma en que los estados normales no se comportan. De ninguna democracia se reconocerá o aceptará conversaciones cuando el terror prospera. Paren el terror para después comenzar las conversaciones. Y allá estaba el Guernica, al fin vimos el Guernica de Picasso. Apenas un pantallazo, ¿no? Siempre estaba detrás, pero parece que ahora le tienen miedo al mensaje del Guernica. Bueno, Syed Akbaruddin dice: no necesitamos cuerpos de ocupación internacionales para tratar de decirnos cómo manejar nuestras vidas. Son más de 1.000 millones de personas, sabemos cómo hacerlo, y un compromiso con la democracia para nosotros es normal. A diferencia de lo que ahora están tratando de hablar conmigo, tenemos, cuya experiencia es extremadamente limitada, nosotros sí tenemos una vasta experiencia. Cumpliremos con nuestros objetivos, estamos comprometidos en abordar las dificultades, algunas de nuestras personas lo han hecho ya, y por favor, dennos el tiempo y el espacio para abordarlos. Muchas gracias. 0 preguntas. Así, pescó una. As I said, none of you answered a question. People who came here and just walked off as a representative. Parece que esa pregunta que le tiraron al vuelo lo tocaron, ¿no? Y dijo: la India es una democracia vibrante y próspera y la vivimos todos los días. Muchas gracias. El embajador de la India en la ONU, Syed Akbaruddin, así habló con los periodistas, interlocutores y todos los que estaban ahí bombardeándolo. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a pedido de China y Pakistán después que India eliminó la autonomía de décadas que el territorio de mayoría musulmana de Jammu y Cachemira disfrutaba bajo la Constitución india. Esto es lo que subyace en este momento. Si bien el Consejo de Seguridad emitió una declaración, el embajador no se sintió cómodo. India dice que está comprometida a no usar por primera vez las armas nucleares. Vaya mensaje, ¿eh? El ministro de Defensa, en un homenaje al antiguo ministro
y premier indio Tal Bahari Baipaji en el aniversario de su muerte. Estamos en Joran, Rajasthan, India. Ministro de Defensa de la India, Rajasthan Singh, jefe del ejército indio, general Bipin Rawat, a la izquierda, el que lleva la boina. El que viste la ropa blanca es el ministro de Defensa de la India. जहाँ तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा? En lo que respecta a nuestra política nuclear, nuestra política siempre ha sido no usarla por primera vez. Sin embargo, lo que suceda en el futuro dependerá de las circunstancias. Vaya mensaje. Bueno, India, archivo, mayo de 1998, cráter formado por las pruebas de armas nucleares de la India, personas reunidas cerca del sitio de la prueba. La medida de Cachemira de la India otorga ciudadanía a los refugiados 72 años después de la partición. Familias refugiadas en pueblos, personas trabajando, niños jugando, sonidos de refugiados desde la participación, la separación de India-Pakistán. Y este hombre, Jay Raj, dice: estamos contentos por una simple razón. Al menos obtuvimos nuestros derechos básicos. Al menos obtuvimos la ciudadanía de la India. De lo contrario, seríamos identificados como pakistaníes durante los próximos 70 años. Luego, los refugiados que se colocan en las afueras de una casa, mujeres y niños, para dar testimonio de que sí han tenido que marcharse y ahora están tratando de recrear su vida con todas sus familias. Diwan Shan, dice un refugiado: es bueno que este artículo haya sido evocado hoy, nos beneficiará. Nuestros hijos ahora podrán estudiar bien, conseguir un trabajo y tener una vida buena. Y luego veremos a los niños cantando y jugando, tratando de reencontrar una vida luego de tanto sufrimiento y desplazamiento. Familia con cubiertas de plásticos sobre una casa dilapidada, tratando de evitar al menos las lluvias, que son intensas en la temporada correspondiente. Un grupo de refugiados estaba extasiado el sábado después de que finalmente recibieron la ciudadanía india como resultado de la medida del gobierno federal para revocar el estatus especial otorgado a Cachemira. Buenos Aires, Argentina. La gran novedad en la vigilia de los fuertes fue el lanzamiento del proyecto Gladiadores del Altar. Hombres con un solo objetivo: servir a Dios en el altar. ¡Atención! ¡Gladiadores! Yo he presentado, más como diputada, como ciudadana, un pedido de acceso a la información pública a la oficina del registro de cultos para ver, para conocer cuáles son las características que tiene la Iglesia Universal. Todos los viernes saludo al pueblo con la leyenda Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Respetamos todas las religiones y creencias y queremos mostrar algunos comportamientos que no parecen nada cónsonos con la vida social ni con la política. Sentirnos arrepentidos por no haberlo observado, ya ahí sí, en mi carácter de representante del Estado. Pleno barrio de Almagro. A mis espaldas ustedes verán la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde sabemos se practica ese curioso rito de los gladiadores del altar. Vamos a intentar ingresar con las cámaras de La Nación Más y hablar con alguien responsable para que nos explique más sobre por qué y cómo se desarrolla esa práctica. Formaremos una nueva generación de pastores guerreros, determinados a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal.
Bueno, finalmente no nos atendieron, no nos dejaron ingresar con la cámara al Templo Universal del Reino de Dios, esperamos más de una hora. Habíamos cumplido con los requisitos que nos pidieron, pedir una entrevista durante toda la semana para llegar a este día y poder hablar con algún responsable que nos contara sobre esta práctica de adoctrinamiento y militarización de los jóvenes, conocida como gladiadores del altar. Guíanos en nuestra jornada y ayúdanos a estar de pie. Lo que vemos es el más reciente proyecto de la polémica Iglesia Comunidad Cristiana del Espíritu Santo o Iglesia Universal del Reino de Dios. Ahora son jóvenes de porte militar y uniforme especial con una misión envuelta en el misterio, lo que nos hace voltear la cabeza hacia ellos. Estos señores que marchan no son comandos, son soldados de la Biblia y se hacen llamar los gladiadores del altar. Más de 4.000 jóvenes brasileños, colombianos, argentinos y también peruanos dispuestos a entregar su vida al servicio de Dios. Jóvenes que han atendido al llamado de nuestro Supremo General, el Señor Jesucristo. Jóvenes que dicen: si Dios me llama, si Dios me usa, si Dios considera que yo sirvo para su obra, para su altar, yo quiero llevar la palabra de mi Dios. No portan armas, no se han registrado acciones violentas a su cargo, pero ya están generando suspicacias. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, como siempre. Amén. Bueno, qué bien va. No crucen la frontera, no corren el riesgo de que nos asesinen. Toda esa rabia que tiene adentro, todo ese sentimiento que tiene, ¿sí? Transfórmenlo en breves momentos en oración, porque donde dos o más oran. I know it's nice to give aid, to get aid in food and medicine and so forth, which of course they urgently need. But what they need is to that man to be taken out. It needs military force.
Now we're talking about Russians. They have at least 600 Russian soldiers in that country in violation of the Monroe Doctrine. And it's not enough to just say, well, I think we ought to protest. It's time for action. And the OAS, the Organization of American States, needs to come together. And it may be it's got to have the Americans to lead it. But I could see, we having very effective drones. We have what are called Hellfire missiles that could be fired from drones. And I believe it's time to give Mr. Maduro a little taste of what he's been doing to the opposition. And it's time, frankly, for force. Bueno, esto es lo que teníamos dedicado a nosotros. Y a propósito de este tema, quisiera presentar a mi invitado, el doctor Numa Molina, doctor en Teología Espiritual, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nada menos, periodista de la Universidad Experimental Cecilio Acosta, Maracaibo, Estado Zulia, capellán de BTV y TVs, luchador social, y aquí lo tenemos. Reverendo Pax Tecum, frate, asiento. Gracias por haber encontrado tiempo para venir a compartir con nosotros en estos tiempos interesantísimos, ¿no? Además de dramáticos. Los chinos tienen una tradición y dice que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes y uno no sabe si es una bendición o una maldición, ¿no? Pero no hay duda que de alguna manera estamos haciendo historia aquí. ¿Cuál es la posición desde su punto de vista cristiano, católico, en estos momentos de prueba? Primero, gracias Walter por tu invitación. Es un honor para mí que pueda estar en este espacio, poder desde aquí saludar a Venezuela y a América Latina y al mundo que nos sigue. Y al mundo. Sí. Yo podría decirte que cada momento histórico para el cristiano tiene su connotación, tiene sus luces y sombras, y desde el punto de vista cristiano tenemos que estar preparados para asumir esa historia así como viene, pero con un ingrediente particular, que es la fe. Nosotros creemos en Cristo resucitado, creemos que Jesús no murió, que está vivo, que está en medio del pueblo, que está en medio de la humanidad, que nos acompaña. Luego, Él nos acompaña en nuestras luchas y nos acompaña también en nuestras alegrías. De eso sabe bastante el pueblo. Y el pueblo, digo, el pueblo creyente y el pueblo popular, el pueblo pequeño, el que no ha estudiado teología, pero que intuye por dónde va diríamos, el agua viva del cristianismo. Incluso en los que se sintieron muy afectados tuvieron que admitir que el Cristo azul de Chávez, aquí tengo el hermanito, a ver, un primerísimo plano acá. Zoomen, primerísimo plano. Zoomen, ahí está. Ese es el Cristo azul de Chávez, es el hermanito, Mayor General Jacinto Pérez Arcae, a quien no me paro para hacer la veña porque tendría que soltar el Cristo. Una vez me llamó y me dijo, ven acá, como tú eres como eres, te voy a dar el hermanito del que le di a Chávez. Y realmente me ha acompañado en muchas gestiones, y esto no es un fetiche, ¿no? Para los que hemos sido educados en la religión católica, sabemos manejar estas cosas. Pero a mí me interesa su punto de vista, padre, porque usted está en la línea progresista de la Iglesia, digamos, ¿no? Y quisiera un análisis suyo de la realidad actual y tal vez una estimación de hacia dónde vamos o podemos ir. A nivel de Venezuela, sí. Bueno, primero estamos viviendo ciertamente un momento muy difícil de bloqueo, de guerra económica, que eso ya lo venimos viviendo. Todo eso afecta también la misma fe del pueblo, ¿no? Todo eso afecta también, si no se está cimentado en los valores cristianos, pues también se deja tambalear uno por la situación. Eso, de algún modo, viene también a contribuir
a la desbandada, a que comencemos a buscar a nivel de la vida cristiana, porque Venezuela es un país eminentemente cristiano, un 90% creyente en Cristo, sea católico o de otras confesiones cristianas, ¿no? Pero fundamentalmente cristiano. Entonces estamos en un contexto en el que se está dando una situación difícil, en el que la población cada día se ve más asediada por la guerra contra la moneda, la guerra mediática también. De algún modo hay varios modos de guerra que se están dando, y en medio de eso se tiene que mover el cristiano de hoy, que yo lo que percibo es que el hombre y la mujer cristianos de Venezuela en estos momentos buscan más refugiarse, diríamos, buscan más a Jesús, aquel Jesús que en el Evangelio dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré vida, yo los aliviaré, yo les daré fuerzas para seguir caminando. Es lo que uno percibe en el pueblo, cómo su fe está basada en esa seguridad de que hay un Jesús que le acompaña. Cuando van a las iglesias no van precisamente a escuchar otro discurso, van a escuchar la palabra de Dios y a llenarse del Evangelio de Jesús. Me refiero a esto porque ya lo sabemos que es casi constante la queja, yo por lo menos la percibo del pueblo, que en medio de este asedio, en medio de esta situación difícil, en medio de este momento político para el que la mayoría del pueblo no estaba preparado en el mejor de los sentidos a nivel espiritual, ellos van en busca de un culto, de un momento de oración que le llene la vida, que le transforme, sobre todo que le llene de esperanza, porque tenemos una crisis de esperanza, ¿no? Eso lo percibe uno también. Hay una crisis, yo diría, más de esperanza. Y claro, es que también hemos aprendido en el catecismo un concepto de esperanza que no nos ayuda. Porque esperanza, porque nos quedábamos en fe, esperanza y caridad. Son las tres grandes virtudes teologales. Las grandes virtudes, los tres pilares de la teología, ¿no? Pero que la esperanza se entiende muchas veces como un pacifismo, la esperanza se entiende muchas veces como una sala de espera, y no, la esperanza cristiana no es eso. La esperanza cristiana es un modo activo de vivir la vida cada día. Tener esperanza en cristiano significa poner yo cada día lo que tengo que poner, y cada uno como comunidad, para que acontezca el proyecto de Jesús, que es el reino. Es decir, es un modo activo de vivir la vida. Los primeros cristianos todo lo tenían en común, además, ¿no? Eso es parte de vivir la vida cristiana. Yo hoy estoy insistiendo muchísimo en las comunidades de solidaridad. En un momento de crisis como el que vivimos, no solo en Venezuela, lo estamos viviendo en muchos países, lo están viviendo muchos pueblos de América Latina. Mientras que porque esa es la gran división tan terrible que tenemos, el gran abismo, la gran brecha entre ricos y pobres. Es decir, ya lo sabemos que América Latina es el continente más desigual. ¿No? Y con la avanzada de los grandes teócratas neoliberales que se han vendido al imperio, esto se ha incrementado ad infinito, ¿no? Piensa que yo conocí en Guatemala, por ejemplo, una familia cuya hija estudiaba en Ciudad de México, y todos los fines de semana venía a Guatemala en su avioneta privada de la familia para pasar el fin de semana con la familia en Guatemala, en una de las colonias más ricas. Ya está, la ciudad de Guatemala está dividida en colonias, que son como sectores, ¿no? Una de las colonias más ricas de Ciudad de Guatemala. Podía hacer eso, ir a estudiar en la semana en México y regresar en la avioneta privada a Guatemala, mientras que te metes por los pueblos indígenas de Guatemala y te encuentras con la pobreza extrema, que no tienen agua, que no tienen médico, que no tienen alimentos, que están llenos de enfermedades, que no saben qué es una vacuna, que no...
Es decir, esos son unos estados de pobreza extremos. Que no saben que es una vacuna. Que no saben que es una vacuna. Eso lo percibí en Guatemala. Yo me encontré en un pueblo en Guatemala a un grupo de mujeres, yo creo que unas 40 mujeres, que en lo que sería la plaza de un pueblito nuestro, la Plaza Bolívar, aquello era un lavandero, ¿no? Donde 40 mujeres con sus bebecitos a la espalda, con el típico paño aquel de colores. La mochilita viva. La mochilita, sí, canguro, tipo canguro. Y ahí estaban con sus enormes cestos de ropa sucia, lavando, venían de diferentes lugares a lavar allí, que era el único lugar donde había agua, en el centro del pueblo. Pero vas y te encuentras en ese mismo escenario, en el mismo país, a una familia cuyos hijos estudian en Ciudad de México y vienen y estudian en universidad privada, ¿no? Y vienen el fin de semana a pasarlo con su familia. Dígame si eso no es un símbolo del abismo, de la brecha entre ricos y pobres en América Latina. ¿Por qué llegamos a hablar de esto? Bueno, pues precisamente porque en América Latina se ha ido, diríamos, fraguando un modo de entender la vida y de entender el cristianismo, que se conoce como teología de la liberación. La teología de la liberación fue un impacto enorme desde su publicación en las primeras instancias, ¿no? ¿Estamos viviéndola o estamos teorizándola? Yo creo que la estamos viviendo, a pesar de que algunos dicen que la teología de la liberación desapareció, tuvo tantos enemigos, entre ellos los Rockefeller. No olvidemos que... Si ese es el enemigo, vamos bien. No olvidemos que después de su informe, Rockefeller... Por cierto, tengo aquí un texto que si me permite lo puedo leer, muy corto. Hay un comentarista, un autor que me parece uno de los mejores, Sandalio, escribe, refiriéndose al informe de Rockefeller, dice: el informe Rockefeller señalaba como causa fundamental del peligro para la plena consecución de sus planes de reducción forzada de la población a la Iglesia Católica, que educa, dice el informe textualmente, abro comillas, que educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. Eso dice Rockefeller en el informe. Y aquí se está refiriendo, ojo, está escribiendo hacia el año 72, 73, 1972, 1973. Era un maltusiano el hombre, no quería que tuvieran hijos para no tener que repartir. Claro, el problema de ellos era ese, era esa, la década del 70 estuvo marcada por ese tema del control de la natalidad de los latinoamericanos, primero que nada, ¿no? O sea, cosas que sean tantos que después nos vengan a quitar lo que tenemos nosotros. Pero es que cuando nos asomamos al Éxodo, al libro del Éxodo, y miramos qué pasó con los esclavos hebreos que estaban en Egipto, pasó lo mismo. El imperio egipcio, ¿qué hizo? Comenzar con una campaña férrea de control de natalidad. Moisés es producto de eso. Era un niño que lo habían echado en una cesta en el río Nilo, para salvarle la vida. Fue rescatado de las aguas, que eso quiere decir Moisés, ¿no? O sea que los imperios han actuado siempre igual, ¿no? Entonces, este Rockefeller que habla aquí está refiriéndose a una iglesia del momento, a la iglesia de Medellín, de la conferencia de Medellín en 1978. ¿La conferencia episcopal? Sí, de los obispos de América Latina, que fue profética y que fue el modo de adaptarse la iglesia latinoamericana a los documentos del Concilio Vaticano II, a lo que había sido el Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II fue muy eurocéntrico, fue muy para Europa y hubo que adaptarlo a América Latina. Se miraron mucho el ombligo. Sí, siempre. La teología ha sido muy eurocéntrica. Es más, muchos europeos creen que ellos son los únicos que pueden hacer teología. Entonces, allí se generó ese rico documento de Medellín que viene a convertirse en la carta, en la cédula de identidad de la teología de la liberación. La teología de la liberación no es otra cosa que la mirada tierna, compasiva, cercana, hermana
de la iglesia diríamos institucional, a la realidad del pobre. Es la encarnación de una iglesia que tiene que hacerse ayer y hoy, porque es el mismo mandamiento, sacramento de Cristo, es decir, símbolo de Cristo para el mundo. Y yo no me puedo hacer símbolo de Cristo si no me encarno. Lo primero que hace Dios en Cristo es encarnarse, y encarnarse por abajo, por un portal. Dios entra en la historia por un portal y termina en una cruz. Entonces, ¿qué iglesia nos hemos construido tantas veces, no? ¿Cuánto Convivió nos falta? de pequeñito con los animales que había en el corral prácticamente, ¿no? Y vivió con los pobres. Vivió con los más pobres de los pobres. Se puso del lado de los que estaban fuera de los muros, de los leprosos que no podían entrar a la ciudad, de los paralíticos, de los que estaban tirados a las orillas de los caminos, de los heridos. Ese es el Dios en el que creemos. Entonces, siguiendo el hilo de esta conversación, como tú me la planteabas al inicio, ese es el Dios que tenemos que buscar, y ese es el Dios que va a permitir a nuestros pueblos en este momento unirse. Y como decía, tal vez creo que lo mencioné o no, construir comunidades de solidaridad. Porque cuando me mencionabas que los primeros cristianos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Capítulo 4, todo lo ponían en común para que ninguno pasara necesidad. Qué hermoso eso, ¿no? Y además... Y eso es lo que tenemos que construir hoy. Es la esencia. Si no hacemos eso, de nada valdrá que todos tengamos mucho, que todos tengamos en abundancia. Seguiremos viviendo en el egoísmo terrible en el que hemos vivido y que cada día, gracias a un capitalismo salvaje, pues se incrementa el egoísmo, ¿no? El aislamiento del hombre a vivir y a resolver su propio problema, él, olvidándose de los demás, ese ensimismamiento que nos ha provocado el mundo del capital, el mundo, porque con él, no olvidemos que con el capitalismo viene dado el modo de ser individualista, terrible, un individualismo que tanto daño nos ha hecho. Que la Iglesia actualizada, la doctrina social de la Iglesia ha sido bastante contundente en muchos tiempos, ¿no? Pero ¿estamos actualizados ahora para esta cruda realidad o necesitamos alguna puntualización? Cuando tú me hablas, Walter, de actualizar, yo quisiera decirle a mis hermanos y a los cristianos, todos que nos siguen a esta hora. No confundo lo clásico con lo viejo, ¿no? No. Estoy entendiendo perfectamente. Yo creo que la mejor actualización que la Iglesia puede tener en este momento es volver a Jesús. Volver a la fuente. Volver al Jesús original del Evangelio. En estos 2000 años le hemos puesto demasiados peajes al pueblo para encontrarse con Jesús. Yo creo que si Jesús viniera, quitaría muchos peajes que le hemos puesto, o probablemente si viniera de modo histórico... ¿Sacaría el látigo otra vez para echar a los mercaderes del templo? Sí lo sacaría y también lo crucificaríamos. Es probable que sectores de la Iglesia tan reaccionarios serían capaces de crucificarlo. Sería tan crucificado como lo crucificaron los más reaccionarios de su tiempo, como eran los fariseos y los maestros de la ley que se pusieron en contra de él. Entonces, yo sí creo que hoy, y reitero esta propuesta, es necesario volver al Evangelio, es necesario volver a un Cristo mire, yo veía ahora este video que tú pasaste, el final, sobre estos temas actuales, de cómo hay grupos en América Latina entendiendo el cristianismo. Es escandaloso. Eso no tiene nada que ver con Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Dónde queda ahí el Jesús histórico que se puso del lado de los humildes y que liberó a los humildes? Esto es alienante. Esta es una espiritualidad netamente alienante.
Me da dolor con esos pobres muchachos que ves ahí, jóvenes todos. Yo me preguntaba cuando veía el video, ¿cuánta culpa tenemos nosotros los de la Iglesia Católica también? Justamente por no abrir las puertas sin tantos requisitos al pueblo para que venga y se encuentre y beba de la fuente. Porque el hombre es un ser religioso por naturaleza y necesita creer en algo. Bueno, si le cerramos las puertas, si somos tan indiferentes ante la realidad del joven, del niño, de la realidad de la familia, pues mira, ellos se van a buscar algún sucedáneo, algo religioso, y terminan en estos grupos sectarios terribles que los alienan. Esa es una espiritualidad alienante total. Que además crean su propia iglesia como si fuera una especie de licencia de una casa matriz por ahí. Sí, sí. No es extraño, y ya conozco tanta gente, he conocido muchos casos, Walter, de jóvenes que han pasado por esa experiencia de pertenecer a estos grupos y luego terminar en una situación hasta de depresión, de un sinsentido de la vida. O sea, cuando se percatan que ahí los han engañado, entonces terminan sin fe, no creyendo en nada ni en nadie, en una actitud de desconfianza ante la humanidad. Nihilismo casi suicida. Sí, es eso, es un nihilismo suicida. Y se ha originado justamente por el engaño que han recibido de estos grupos reaccionarios, ultraconservadores, de iglesias evangélicas, de algunas iglesias evangélicas, pero yo quiero también dejar claro que dentro de la Iglesia Católica tenemos grupos reaccionarios que están en la misma línea, que no están lejos de ello. Un minuto nos queda. ¿Qué síntesis? No quiero parecer exagerado en lo que pido, pero ¿cuál sería el pensamiento final para el cierre de esta entrevista? No el final, el de hoy. El de hoy, primero que nada, que volvamos a Jesús. Que en cada espacio, en cada rinconcito, en cada parroquia católica, en cada lugar, tomemos el Evangelio y nos dejemos empapar, nos enamoremos de ese personaje llamado Jesús y lo vivamos. Un gran revolucionario en todos los tiempos. Si lo ponemos por obra, Él sería la solución para todos los males de la humanidad. Bien, yo despido hoy y con motivo de la desaparición física de nuestro jefe de prensa en el canal, el colega Carlos Aranguren, les deseamos a nombre de todo el equipo que descanse en paz. Es una baja sensible, pero es la ley de la vida y las generaciones de relevo esperamos que se hayan formado adecuadamente para los que les toca tomar el testigo ahora, ¿no? Un pensamiento final, padre. Para los católicos, yo recurriría a un pensamiento de Alberto Hurtado, el santo chileno. A ver. Que la misa sea su vida y su vida una misa prolongada. Si es que ustedes van a misa, no se queden con la misa, salgan de ahí a hacer vida esa palabra de Dios que han escuchado allí. Nada de preceptos, basta de cumplir preceptos. Vayamos al lugar donde está el pobre. Iglesia en salida, dirá Francisco, el Papa. Con ese pensamiento cerramos nuestro dossier de hoy y al viejo estilo, pax te cum frate. Amén. Y decíamos, et con spiritu tuo, para todos los que nos están viendo, y con tu espíritu. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la colaboración para la producción de este programa a la doctora Alida Sanoja Maneiro, con su experta, incluso haber garantizado esta entrevista que nos la debíamos y se la debíamos a nuestra audiencia cristiana y a la no cristiana también, porque todos somos hermanos bajo la mirada del Creador, cada quien lo interpreta a su manera. Muchas gracias por permitirnos estar ahí nuevamente. Disponga usted de las cámaras, señor director.